Hola, soy Katia Lisbel Pérez Godínez y estamos con Rodolfo Alejandro Pérez Hernández, profesor de Taekwondo, con 27 años de trayectoria y 18 años como profesor. Ahora sí, cuéntame, Alejandro, ¿cómo iniciaste en el mundo del Taekwondo? Bueno, yo inicio más o menos a los 6 años. Mis papás, yo en ese tiempo todavía, yo tengo hermanos, en ese tiempo todavía no nacía mi hermano, y mis papás querían meterme en alguna actividad, ¿no? Entonces, al momento que viene esta situación familiar, las primeras opciones fue taekwondo, porque donde yo vivía en ese tiempo, había muchas escuelas de taekwondo. Entonces me llevan a 2, 3 lados y así es como llego inicialmente al taekwondo. ¿Y qué te motivó a seguir en el Taekwondo? Bueno, así de motivar ya fue muchos años después. O sea, cuando yo entro realmente no me gustaba mucho el taekwondo. Me llevaban, entonces yo, por eso estaba ahí. Pero con el tiempo, esos compañeros fueron haciendo una relación muy bonita, una amistad que duró muchos años. Y eso fue lo que me mantuvo ahí, esa familia, de que muchos de ellos iban en mi escuela, en mi primaria. Y yo me acuerdo mucho que los alumnos más grandes, mis compañeros más grandes, que me llevaban, no sé, como 5 o 6 años, ellos iban en quinto, yo iba en primero, y de repente me los encontraba en el descanso, y yo iba en una primaria que tenía 2 patios muy grandes, y de repente me invitaban a jugar con ellos, o me compraban cosas, o me saludaban. Entonces de repente ya tenía yo muchos amigos fuera de mi grupo, y que me cuidaban y que me estimaban, y eso era muy padre. Y eso fue lo que me hizo, toda esa parte de infancia, me hizo mantenerme ahí en el TAI. ¿Y cómo te formaste como taekwondoín? Pues me formé como todos, ¿no? Tuve este recorrido de cinta blanca a cinta negra, que fue todo lo de mi infancia a mi adolescencia. ¿Cómo decidiste ser profesor de Taekwondo? Yo decido ser profesor de taekwondo primero porque yo empecé a ayudarle a mi profesor. Empecé yo a ayudarle a mi profesor que me formaba en ese tiempo, eh, porque yo estaba compitiendo, pero era muy caro competir en ese tiempo. Entonces yo, para poder financiar estos eventos, estas salidas, estos torneos, este lado competitivo, empiezo a ayudarle a mi profesor a dar clases. Entonces necesito más recursos y mi profesor me empieza a preparar para dar clases para que yo pueda aspirar a un ingreso mayor. ¿Cómo ha sido tu proceso dentro del Taekwondo? Pues mi proceso ha sido un proceso largo, llevo muchos años, llevo más años en el taekwondo que sin él, ¿no? O sea, ya es parte de mi vida cotidiana, es parte de mi día a día, es una parte que está tan arraigada a mí que ya no podría yo estar sin ella, ¿no? Entonces, este recorrido fue primero como alumno, ¿no? Como iniciado en esta etapa de infancia, en donde pues vas a jugar, vas a relacionarte con otros niños, eh, pues hay eventos, reuniones, donde todas las familias conviven, convergen. Después fue un lado competitivo, donde yo ya era adolescente, y se puso el taekwondo más serio, ¿no? De entrenamientos más duros, de jornadas de entrenamientos más largas, ¿no? Al principio eran clases de 1 hora, ¿no? Ya después entrenaba pues 5 o 6 horas al día. Entonces era mucho más demandante, tenías que cuidar un peso, tenías que mantener cierta condición, equilibrarlo con la escuela, equilibrarlo con la familia. O sea, ya era algo muy, muy demandante. Después doy este brinco a hacer, me doy cuenta que mi vocación y mi camino está como profesor. Me empiezo a preparar, empiezo a ver crecer a estas nuevas generaciones a mi cargo, y siendo yo el responsable de ellos, de dictaminarles este nuevo camino, ¿no? Que fue el que me enseñaron. Y pues fue un proceso largo, ¿no? Porque pasé de alumno a competidor, de competidor a instructor y de instructor a profesor. ¿Y cómo han sido los logros que has tenido dentro del Taekwondo? Pues son muchas satisfacciones, ¿no? Porque como alumno, la parte esta de iniciados, de la parte más baja, digámoslo así, de los que van empezando, vas adquiriendo ciertas capacidades, ¿no? Yo cuando entré, cuando sí tenía algunas cualidades físicas, pero no muchas.
las desarrollé ahí. Ahí gané mucha confianza, gané mucha condición, muchas habilidades, tanto propias del taekwondo como externas, ¿no? Una parte en donde podría yo ser más social, aunque no fuera realmente yo tan social. Generé estabilidad, generé más confianza en mí mismo, generé también la habilidad de hablar en público, ¿no? De estar al frente, porque como profesor pues tenía que estar al frente, o como instructor tenía que estar al frente de todos mis compañeros o de alumnos o de otra gente que no conocía, ¿no? Entonces era una habilidad que no tenía y que con el tiempo la fui desarrollando. Entonces eso ha sido muy impactante. Por ejemplo, también yo estuve con 2 profesores, ¿no? Al principio con una profesora, era muy estricta, muy estricta. Éramos como soldados, era todo un regimiento, ¿no? Yo me acuerdo que íbamos corriendo y nadie podía hablar, ¿no? Entonces tú ibas ahí corriendo sin hacer ningún ruido, ¿no? Y si empezaban a platicar o se empezaba a escuchar el murmullo, nos ponían a hacer lagartijas, ¿no? Una profesora muy estricta, pero muy justa, ¿no? Era también, nos revisaba el uniforme, que lo tuviéramos limpio, planchado, que llegáramos bañado a la clase cuando tú salías de la escuela a X hora y de ahí te ibas, tenías que llegar bañado, uñas cortadas, ¿no? Nos pasaba un algodón atrás de las orejas para ver si estabas limpio, ¿no? Entonces, toda esa parte formativa me tocó con ella. Y ella, pues en mi casa luego a mi mamá no le daba tiempo de lavar el uniforme, ¿no? Entonces mi primera experiencia, pues lavando, fue pues porque no me castigara la profesora, ¿no? Y por llevar este uniforme limpio, ¿no? Y mis primeras experiencias, pues estaba yo muy chico, 10 años, pues ya me ponía yo a planchar, porque mi mamá no le daba tiempo a planchar y yo lo llevaba arrugado, pues me iban a regañar, ¿no? Yo no quería que la profesora se enojara conmigo, ¿no? Entonces toda esta parte de marcialidad, de estar bien formados, bien ordenados, ¿no? Ella era una persona es una persona que la palabra valía mucho para ella, ¿no? Entonces, el que tú prometieras algo y lo cumplieras, ¿no? El que tuvieras palabra, el que lo sostuvieras, el que de verdad hicieras lo que estuviera en tus manos para cumplir, ¿no? Entonces, esta parte formativa la tuve con ella y con el otro profesor, que fue con el que me gradué de cinta negra, profesor David Domínguez. eh, con él fue una parte como más intelectual, podríamos decirle, un poco más espiritual también, ¿no? Entonces el profesor es un profesor muy anárquico, entonces sus clases no eran ordenadas, pero eran eran con mucha motivación, con mucho crecimiento personal, con mucho hincapié en que tú podías hacer las cosas, que creyeras en ti mismo, ¿no? Entonces de repente esas dos políticas chocaban mucho dentro de mí, ¿no? Al ser un alumno que empezó en un lado y terminó en otro, a pesar de que será la misma asociación, eso me dio, al principio me costó mucho trabajo nivelarlo y ahora como profesor es algo que mantiene una guía en mí, porque quiero que mis alumnos sean como estas cualidades que formó en mí la profesora, ¿no? De ser una persona que se cuida mucho de no ensuciarse, que le gusta ir bañado a un lugar limpio, aseado, uniforme así impecable, ¿no? Todas estas partes me gusta, ¿no? Esta marcialidad me gusta que la profesora hizo en mí, ¿no? Pero también esta parte en donde crees en ti, en donde es muy importante el mejorar, el esforzarte por ti, no porque te lo estén dando, sino que de ti nazca este esfuerzo, ¿no? Esta actitud de superación, ¿no? Esta hambre de conocimiento, de estar totalmente todo el tiempo buscando conocimiento, ¿no? Que es algo que promovía mucho el profesor David Domínguez, ¿no? Entonces eso me formó, la persona que soy, no solo en el taekwondo, no solo como profesor, sino como ser humano, ¿no? ¿Y cómo ha sido tu mayor logro en el rubro de profesor? Pues mi mayor logro, o los profesores queremos creer que nuestros logros son nuestros alumnos. He tenido muchísimos alumnos, muchos de ellos ya no recuerdo sus nombres, aunque recuerdo sus caras. Otros recuerdo sus caras y no recuerdo sus nombres. Pero mi mayor logro es el hacer un cambio, el generar una semilla que va a crecer a futuro en ellos, ¿no? El dejarlos marcados, ¿no? Yo alguna vez platicando con el profesor David Domínguez, yo ya como profesor, porque yo platicábamos muchas horas. Yo creo que platicaba más con él que con mi familia a veces, ¿no? Entonces, él, además de ser mi profesor, se volvió mi mentor, se volvió un guía, se volvió una persona a la que yo aspiraba
poder superar, porque él le gustaba o él decía que el camino de los alumnos era superar a los maestros y que el mayor orgullo de un maestro era que un alumno lo superara, ¿no? Entonces, yo al estimarlo tanto y verlo y convivir con él tanto tiempo, se volvió una meta para mí el ser un alumno que pudiera en algún momento llegar a superar al maestro. Yo creo que todavía no lo he logrado porque mi profesor, a pesar de que ya no es mi profesor como tal, yo lo sigo considerando igual porque es mi mentor, eh, sigue buscando conocimiento y sigue creciendo. Entonces, cuando siento que lo voy a alcanzar, de repente lo vuelvo a ver, platico con él y me doy cuenta que otra vez ya se alejó de mí, ¿no? Entonces, el poder yo transmitir esto a mis alumnos, el poder hacerlos evolucionar, no nada más en el taekwondo, sino como personas, alentándolos a que adquieran conocimiento, a que lean, a que sean personas más preparadas en lo que sea que ellos hagan. Y ver que varios de mis alumnos lo están logrando y están adquiriendo este ímpetu de hacer las cosas de este modo, de superarse, de esforzarse, de ser gente que ayuda a los demás. Una de las cosas que más me gustaba del profesor David es que te alentaba a ser buena persona con tus compañeros, ¿no? A ser una persona que comparte conocimiento, ¿no? Ser ese catalizador en donde estés, que las cosas se junten alrededor de ti, que provoques que cosas buenas pasen, ¿no? Entonces, el de repente, yo ahora con mis alumnos, el decirles, ayuda a los más chiquitos. Y que ellos ahora lo hagan, que vengan a ayudarme a dar clase, porque quieren ayudarle a sus compañeros más chicos, que les enseñen, les tengan paciencia, que a veces ellos en alguna actividad se dejen ganar para que el niño chiquito adquiera confianza de, ay, le gané a uno de los grandes, a uno de los cintas negras. Ese gesto desinteresado de no pensar en ellos, sino en el crecimiento de un compañero más chico, es algo que me ha llenado de satisfacción y creo que es mi mayor logro y espero seguir lográndolo. ¿Y qué valores piensas inculcar en tus alumnos? La empatía. Yo creo que la empatía es totalmente necesaria porque, como te comentaba, ¿no? Muchas veces yo tuve varios alumnos que cuando yo les empezaba a decir a mis alumnos que ya eran más grandes, oye, ayudar al niño, no más chiquito, pero justo, por ejemplo, si estaban corriendo, justo cuando vayas a llegar a la meta, algo te tiene que pasar para que el otro gane. Muchos al principio les costaba mucho trabajo, ¿no? No, profe, ¿por qué? Es que, digo, no, es que eso va a sentir él una motivación de que lo logró una vez. Y esa motivación de que lo logró una vez va a hacer que él se esfuerce para que lo siga alcanzando, ¿no? Y el hecho de que ellos no piensen en ellos, sino tengan esa empatía de poder crear una motivación en otra persona, ¿no? El que sean personas de bien, ¿no? Que donde estén se note que son taekwondoines y que son alumnos del INSES, ¿no? Porque, o sea, son niños que se convierten en jóvenes y en adultos que van a ayudar a los demás, que van a tender una mano, que van a ser firmes, pero justos. ¿Y qué tipo de enseñanza realizas? Nosotros, el taekwondo es un arte marcial, o sea, es un arte militar. Mi profesora lo manejaba muy bien, pero también esta parte del profesor David, que era más pedagógica, más evocando a esta parte de crecimiento personal, se me hace muy importante. Entonces, ahora yo como profesor creo en desarrollar este trayecto, el proceso es más importante que el resultado, porque un alumno que domina el camino, que domina estar en el proceso, eventualmente va a llegar al resultado. A lo mejor se va a tardar más o menos que otros, pero va a llegar a ese resultado. Y cada vez que inicie un proyecto nuevo, ya sea de taekwondo o no, no se va a frustrar, porque en el taekwondo hay más derrotas que victorias. Entonces tenemos que aprender a manejar esa frustración, ese miedo a perder. Que el perder no nos define. Tampoco las victorias. Nos define el camino que nosotros elegimos, nos define cómo recorremos ese camino. Y en medida que ellos aprendan eso,
cada vez va a ser más fácil obtener más éxitos. ¿Por qué decidiste enseñar a niños y no a adultos? Es una pregunta muy curiosa porque yo inicié, mi primer grupo fue de adultos. Yo en este proceso de volverme profesor, yo era instructor con el profesor David Domínguez y los papás de los alumnos o de alumnos más chicos y de mis compañeros, un día me abordan y me dicen, oye Alex, ¿por qué no nos das clase? ¿No? Y yo así de, ay, pero es que no sé. Y en ese tira y afloja me convencen y yo tenía 15 años, ¿no? Entonces, acaba de cumplir 15 años y les empiezo a dar clase, no como taekwondo, sí que no como una clase de, más como para mantener el físico, como, pues eran adultos que en ese tiempo yo veía muy grandes, pues eran de la de mi papá, de mi mamá, ¿no? El profesor David, pero pues ahora yo soy muy cerca de la edad de ellos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que los cuidaba mucho y decía, no, muy tranquilos porque ya están grandes y no, no estaban tan grandes, ¿no? Pero empiezo con ellos, empiezo a experimentar esta parte de ser profesor y me doy cuenta que como adultos tenemos muchos vicios, ¿no? Al correr, al saltar, y eso provoca que los adultos tengan lesiones, ¿no? Entonces yo trato de corregirlos, me cuesta mucho trabajo, me faltaba conocimiento, pero también me doy cuenta de algo muy importante, que si tú atiendes esta problemática lo antes posible, es mucho más fácil a futuro. Entonces eso me lleva a iniciar mi primer grupo formal de taekwondo con niños preescolares. De hecho, de los profesores de taekwondo de TEBEC, que es la asociación a la que pertenezco, fui el primero de los profesores en especializarse en niños de preescolar, ¿no? En niños de esta etapa inicial, ¿no? Entonces era muy curioso porque pues, yo era un profesor muy joven, fui el profesor más joven de mi asociación, pues empecé a los 15 años, con niños de preescolar, ¿no? Entonces me pasaba que de repente me costaba mucho trabajo que los papás confiaran en mí, en que yo ya para ese momento que yo abro el grupo ya estaba muchísimo más preparado, yo había tomado muchísimos cursos, muchísimos diplomados, y sabía lo que estaba haciendo porque tenía claro que no quería que llegaran adultos con esas pues atenuantes que tenían los papás a los que yo les había dado clase, ¿no? ¿Cómo manejas la frustración con los niños? Como que ellos manejen para la que frustración ellos o sí. yo con ellos de No, que se portan no, mal, ¿no? ellos con... Mira, nosotros tratamos de manejarlo de la forma en que ellos se den cuenta. Muchas veces a los niños los tratan como si fueran tontos o como si no supieran o si no entendieran. Un niño entiende tanto como tú le dediques tiempo, porque él va a aprender. Entonces, el manejar la frustración con ellos es, por ejemplo, de repente está un niño haciendo un ejercicio, brincando pies juntos. Él lo hace malísimo, malísimo el niño, ¿no? Y tú tienes dos opciones, o vas y le dices, a ver, hazlo así y esfuérzate. O de repente lo ves y le dices, en una de tantas que lo hizo mal, oh, ese te salió mejor. Y el niño se va a quedar de, ¿en serio lo hice mejor? Y tú vas a decir, sí, muy bien. Y a la que sigue que lo va a hacer igual de mal, le vas a decir, ay, la anterior me gustó más, creo que la anterior te salió mejor. Entonces el niño va a esforzarse para que le salga la que tú le dijiste que fue la mejor, ¿no? Entonces, en esa medida el niño va a ir diciendo, puedo hacerlo mejor, o ya lo hice mejor, ¿no? Entonces, le das esa imagen mental que con el tiempo, la dedicación, se vuelve una realidad. Entonces, tú no le vas al niño a decir, lo haces muy mal. Le vas a decir, tú puedes hacerlo, lo estás haciendo mejor, muy bien hecho, ¿no? Y a medida que el niño entienda que lo que vale es el esfuerzo, lo que vale es el ejercicio, no el resultado, eventualmente él va a aprender a manejar esa frustración. Si vamos a un torneo y pierde, tú le vas a decir al niño, tú te esforzaste. Y él te va a decir, no, sí, hiciste lo mejor que pudiste, ¿sí? Te felicito. Yo creo en ti. El siguiente torneo nos va a ir mejor. Pero hoy logramos que lo hicieras lo mejor que pudiste. Esa es nuestra victoria. Eventualmente él va a llegar al podio de primer lugar.
Eventualmente él va a terminar una carrera universitaria, eventualmente él va a ser buena persona, eventualmente lo va a llegar a lograr. Porque está aprendiendo que el trayecto es lo importante, no el resultado. El resultado va a llegar. En taekwondo puedes perder 100 peleas y ganar una. Y esa una fue primer lugar en las Olimpiadas. Una medalla olímpica. O a lo mejor fue la única. Pero perdiste 100, 1000, muchas veces. Pero tú estás ahí para ganar esa única vez. No, no para que la gente diga, eres un perdedor porque perdiste 100. No, porque vale el último resultado. Vale el final. ¿Cómo fue tu desempeño como competidor? Yo duré bastante tiempo como competidor. Me iba muy bien, la verdad. Era muy buena estratega. Sigo siendo muy buena estratega y es algo que a mis alumnos me he caracterizado en transmitirles, ¿no? Esta versión analítica de las cosas, de cómo van las peleas. Pero cuando tú te vuelves competidor es muy curioso porque el taekwondo es un deporte que te da muchas satisfacciones personales como competidor, pero es un deporte muy competido. O sea, estamos hablando que para que una persona sea campeón nacional, tiene que ir invicto un año. Y si él pierde una pelea, ese proceso se termina y al siguiente año lo tiene que volver a iniciar. Y tu vida deportiva es muy corta. O sea, estamos hablando que ya un alumno, un competidor de 18 años, ya está en su última etapa competitiva. O sea, si tú entraste a los 10 años y tardas 4 años, 5 años en llegar a cinta negra, tienes 3 años de competidor. Yo, en su momento, pues yo entré muy grande, digamos, a taekwondo, porque tengo alumnos que han empezado a los 4 años. ¿No? Entonces yo empecé a los 6 años, ¿no? Entonces, pues yo ya estaba grande, o sea, ya había niños que me llevaban 3 años de recorrido. Entonces, me va muy bien en esa etapa competitiva, pero me gustó más el dar clase, porque es una satisfacción diferente. El competir alenta tu ego. Es muy difícil, ahora como se me doy cuenta, el tener un alumno que sea de alta competencia y mantener ese ego a raya o mantener esa humanidad en él es muy difícil, porque te vuelven muy agresivo, te vuelven muy competitivo. En selección te dicen, tú perteneces a una selección, ¿no?, de algún estado, ¿no? Por ejemplo, Estado de México, ¿no? Y tú estás representando, ¿no? Pero hay un segundo lugar atrás de ti, porque hiciste un torneo en el cual tú quedaste en primer lugar y así ganaste estar representando, ¿no? Entonces te dice en el segundo lugar, oye, yo sí le voy a ganar al primero. Entonces hace una evaluación y si pierdes, el del segundo se queda con tu lugar. Entonces todo el tiempo te están diciendo, no quieres, hay 1000 personas detrás de ti. Entonces, te vuelves muy competitivo, te vuelves muy agresivo todo el tiempo, estás ahí. Entonces, a pesar de que fue una parte que me gustó mucho, no es una parte caliente de mis alumnos. A pesar de que hemos tenido alumnos competidores, tratamos de mantenerlos por el camino bueno y tratar de que su experiencia como competidores sea eso, una experiencia, no tu vida. Muchas veces tú como competidor te imaginas te imaginas que el taekwondo es como los futbolistas, que vas a ir y te van a pagar mucho dinero y no es cierto. Muchos campeones nacionales no tienen ningún patrocinio. O sea, solo, por ejemplo, María Rosario Espinosa la patrocinan varias marcas, pero ¿cuánta trayectoria tuvo que hacer para que esas marcas se acercaran con ella, no? Entonces, tú piensas vivir ese sueño donde como futbolista me van a pagar un montón de dinero y voy a competir y voy a hacer esto que me gusta y no es cierto. Entonces, muchos profesores venden ese sueño que no es realidad. Entonces, a nosotros no nos gusta esa parte, vender esa parte competitiva como tal, sino venderla como es una experiencia que si tú la superas 1 año, 2 años, 3 años máximo, te va a volver una mejor persona porque vas a tener un estándar muy diferente a las demás personas, tanto de dedicación como de frustraciones, como de N cantidad de cosas que las demás personas no han vivido y que te van a dar una ventaja en la vida. Pero de eso a que
queramos que vivan una etapa competitiva de toda tu vida vas a ser competidor y vas a pelear aquí, vas a recorrer, es muy complicado. Hay mucha gente practicando taekwondo. ¿Y cómo piensas que ha ido cambiando tu clase ahora a lo que fue hace años? Hay un montón porque, o sea, al principio el profesor David Domínguez, cuando empecé yo a dar clases, me pide que vaya a muchos seminarios cada mes, pues para prepararme, ¿no? Entonces, es este alumno que empieza, digamos, este profesor que empieza joven, pues yo tenía 15 años. Entonces, desde que entraban los papás, yo daba clase en un lugar que se llamaba Casa del Pueblo. Entonces, yo preparaba mi equipo, mi salón, tenía planificadas todas mis clases del mes, yo sabía qué iba a hacer, qué iba a desarrollar. Esa parte yo creo que no ha cambiado. Pero me costaba mucho trabajo convencer a los papás, ¿no? De que yo sabía, ¿no? ¿Sabes? Entonces, estos papás entraban y me veían a mí dando clase y entraban y me decían, hola, es que está muy padre la clase. ¿Qué horarios tienes? No, pues estamos tales días, tales horas, esto es la mensualidad. Ah, todo muy padre. Oye, pero ¿cuándo llega el profesor? No, yo soy el profesor. Ah, bueno, muchas gracias, niño, luego vengo. Y pues no venían, ¿no? Y me hacían sentir muy mal, ¿no? Entonces, esa etapa al principio de mi carrera como profesor fue muy complicada porque era demostrarle a todo el mundo que yo sabía, ¿no? Y ahora es todo lo contrario, o sea, no es el de te voy a demostrar que sí sé, es el, oye, mira, yo tengo algo para que tu hijo sea bueno. ¿Quieres que tu hijo sea bueno? Déjalo conmigo. ¿Quieres que tu hijo crezca? Déjalo conmigo. Este es mi recorrido. Todos esos alumnos son mis cartas de presentación. Si las quieres, ahí están. Si no, bueno, sí, déjame seguir dando mi clase. Muchas gracias, ¿no? Eso es lo que ha cambiado, ¿no? Porque pues, he seguido igual, he seguido buscando conocimiento, he seguido mejorando, he seguido... Sí han mejorado mucho mis clases, mi conocimiento en clases, pero lo que más cambió fue eso. El que yo me convencí que era bueno, porque realmente soy muy buen profesor. Modestia aparte, ¿no? Pero los años me han hecho darme cuenta, ¿no? Que mis clases realmente valen, ¿no? Y la gente que ha estado conmigo, los alumnos que han estado conmigo, los papás que han estado conmigo, me lo han dicho y me han ayudado a que yo lo crea. ¿Cómo ha influido el taekwondo en tu vida? Pues ha influido mucho porque el taekwondo es una parte muy importante de mi vida. El ser profesor de taekwondo es mi vocación. Me gusta mucho dar clases, es algo que el día a día me va generando esta, este sentido de que estoy dejando algo a futuro. Esto de que estoy ayudando a las nuevas generaciones. Que a lo mejor no van a acordarse, pero estoy haciendo algo de provecho. Yo, como platicaba mucho con el profesor David Domínguez, ¿no? Porque organizábamos torneos, eventos, teníamos que viajar de un lugar a otro, trayectos muy largos, ¿no? Entonces en esos trayectos platicábamos mucho. Y esto que te platico ya tiene muchos años. Yo creo que tendré unos 5 o 6 años como profesor. Y yo le platico al profesor, ese día le digo, oye, profe, ¿te acuerdas de...? No me acuerdo qué me había dicho un día el profesor. Y eso que me dijo se me quedó en ese tiempo. Yo cuando era competidor muy, muy, muy clavado en la mente. Así, algo que me platicó así, de la nada, ¿no? Y se me quedó, y se me quedó, y se me quedó. Ahorita ya no me acuerdo, pero en ese momento fue importante, ¿no? Y, y yo, eso me lo dijo, pasan los años, yo llevo como 6 años como profesor, y de repente le digo, oye, profe, ¿te acuerdas de esto que me habías platicado? Oye, me ayudó mucho, y se me queda viendo y me dice, oye, la verdad no me acuerdo, ¿no? O sea, no sé qué te dije, ¿no? Y yo ahí en ese momento caí en cuenta en que, claro, o sea, yo fui uno de los alumnos que más duró con el profesor, que él formó como profesor, toda una trayectoria con él. Pero ese día, ese momento, ese segundo de la clase, era cualquier alumno, ¿no? Entonces, él acostumbraba
a todo el tiempo tener este conocimiento, estas referencias para darnos historias o darnos puntos de vista que eran digeridos para que jóvenes o niños lo entendiéramos. Y él daba lo mejor de sí en ese momento y ya. Entonces yo caigo en cuenta de eso y así me explotó la cabeza y me doy cuenta que a mí me pasaba igual con mis alumnos. De repente un niño me decía algo, yo le decía algo y él se acordaba y yo no sabía a los 2 días qué le había dicho. Entonces, a partir de ahí y de ser consciente de ese hecho, trato de cada vez que tengo una interacción con un alumno, con un papá o con alguna persona, dar lo mejor de mí. Porque yo no sé qué se va a quedar él de mí. Pero si a él le pasa lo mismo que me pasó a mí con mi profesor, que fue algo que me ayudó y me mantuvo y me dio dirección en su momento, es algo que yo quiero hacer por esas personas. Aunque yo no, como profesor, no me acuerde, pero que sepa que ese consejo que le di o lo que sea que hayamos platicado en ese momento, sea lo mejor que yo le pude haber dado. ¿Qué recomendaciones les darías a los que nos ven para poder practicar este deporte, para poder practicar este deporte? Pues una recomendación es buscar una escuela que sobre todo no sea de profesores así como gritones, ¿no? Malos. Porque a lo mejor son muy impactantes, ¿no? Como papá, estos profesores de, a ver, no sé qué muchachos, fórmense, y tú los ves ahí, forman. El darte el tiempo de ver cómo el profesor desarrolla la clase. Si el profesor tiene varios alumnos, ver los alumnos. Ver si todos los alumnos tienen muchas lesiones es porque el profesor no está haciendo algo bien, ¿no? Si ves que en la clase todos los alumnos se llevan muy pesado, eso es un reflejo del profesor. Si entras y hay un mercado y nada se entiende, eso es un reflejo del profesor y eso es lo que se va a volver tu hijo, ¿no? Busca un profesor que tú creas que puede ser un guía para ti. La diferencia entre entrenador y profesor es que el entrenador es alguien que te va a exigir resultados como competidor. No le importa cómo seas como persona mientras des resultados. Traes medallas, eres bueno. No traes medallas, eres malo. Y un profesor, un maestro, debería tener esta vocación de cultivarte no solo en taekwondo, sino en todas las áreas, ¿no? Que él pueda abarcar en ti, ¿no? Entonces busca un profesor que te inspire esa confianza. Y como practicante, diviértete. Es una de las etapas más padres de la vida. Yo recuerdo con mucho cariño la generación de la que salí. Hay días en que veo a los niños y me da mucha nostalgia el patear y todo, pero aunque yo regresara a entrenar o me metiera a entrenar con mis alumnos, no es lo mismo como cuando yo entrené con mis compañeros. Esa camaradería, esa confianza, esa sensación de estar entre amigos, los amigos de taekwondo que tú generas después de muchos años, son como si fueran amigos o compañeros de guerra, porque sufres el mismo dolor, porque te duelen los entrenamientos, sientes los golpes, pero es algo muy curioso porque a pesar de que taekwondo es un deporte muy agresivo, muy competitivo, si se lleva con una muy buena guía, después de que terminas un combate con un compañero y fue un combate difícil para ti porque el otro era muy bueno, te acabas con una emoción y acabas agradecido de poder hacer combate con él, de poderte medir con otra persona que sea igual de buena que tú o más buena que tú. Y eso muy pocos deportes lo generan, ¿no? Porque te pegas muy fuerte, te pueden romper una costilla, una nariz, te pueden noquear. Pero muy difícilmente vas a salir, sobre todo con tus compañeros de clase, enojado con ellos. Al contrario, si ellos no te exigen, muchas veces te enojas más a que si te pegaran, ¿no? Porque el hecho de que no te exijan es como, no le importo, ¿no? Pero si él me pega y me exige y me presiona, qué buen amigo. Entonces es una amistad muy, muy rara y muy difícil. Y es algo que hay que valorar porque con el tiempo no vas a tener otra experiencia igual. Muchas gracias, Alejandro, por haber estado en esta entrevista. Te agradezco tu tiempo y síganos viendo en próximas entrevistas. Hasta luego, mi nombre es Katia.
Nos vemos hasta la próxima.